capítulo 17. Hechos capítulo 17. La semana pasada dejamos el comienzo del segundo viaje misionero, donde en Filipos, donde la iglesia comenzó a través del ministerio del apóstol Pablo, a través de Lidia, la vendedora de púrpura, a través del carcelero, y no sabemos si la esclava, la que fue echado fuera ese espíritu de adivinación, el de pitonisa, si formó parte de la congregación o no, pero ahí formó la congregación en Filipos. Así que a manera de paso, comenzó el apóstol Pablo, empezó en la iglesia de Antioquía, su segundo viaje misionero. De ahí procede a Derbe, visitar las iglesias que había sido fundadas en el primer viaje misionero. Después pasó por Listra y después continuó por Iconio y siguió mirando por la región de Frigia. Cuando después de la región de Frigia, él quiso entrar a la región de Galacia, pero dice que el Espíritu Santo no le permitió predicar ni en Frigia ni en Galacia. Obviamente le cerró la puerta para que siguiera, a pesar de que fueron puertas cerradas, él continuó. Eso es lo importante, que aunque las puertas se te cierren, uno sigue la comisión, uno sigue el llamado, uno sigue pues persiguiendo la comisión que ha recibido de parte de Dios. De ahí trata de ir a la región de Misia, a la región de Bitinia, y también se le cerraron las puertas. Termina en el puerto de Troas, y en ese puerto de Troas, hablamos la semana pasada, es donde pues se presupone que hay que Lucas, el médico Lucas, se le unió al viaje misionero, porque más adelante, en vez de hablar en tercera persona, habla en primera persona, por decir, mira, nosotros, no tanto él, sino ahora yo y nosotros, etcétera. No tanto ellos, sino nosotros. Entonces de Troas recibe la visión de un macedonio, obviamente la región de Macedonia, el que dice pasa acá, así que pues pasa a la región de Macedonia, y entonces ahí pues coge el barco, hace una parada en la isla de Samotrace, y de ahí pasa al puerto de Neápolis. Entonces ahí pues, entonces nos quedamos la semana pasada en Filipos. Comentamos la semana pasada que Filipos, Berea, Tesalónica estaban lo que se llama la vía Ignacia, que era la vía principal de este a oeste de esa región de Macedonia. Así que vemos que una de las cosas que vimos a resumir de este comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo es que el líder tiene la responsabilidad de escoger. Igual que escogió a Timoteo, se cree que en Listra, en su segundo viaje, cuando pasó por Listra, durante este viaje, ahí fue que recogió a Timoteo para que lo acompañara en el ministerio, como también a Lucas, que es el escritor de esta obra, que fue en Troas, como también no escogió a Juan Marcos, que eso fue el comienzo del segundo viaje misionero, que también no escogió. Así que como líder, sea líder secular, sea de negocio o líder sea ministerial, tiene la responsabilidad de escoger y de excluir de acuerdo a la misión, de acuerdo a la visión que Dios te ha dado, sea en un negocio o sea en el ministerio. Así que vemos que la iglesia, también vimos como en cierta forma con Timoteo, esto fue solamente introduciendo algunos puntos que para mí son importantes, vemos durante ese segundo viaje que Timoteo escoge a Timoteo para que forme parte de su ministerio, y en cierta forma él lo trata como si fuera su hijo espiritual, y él se pone como padre espiritual, especialmente en la ceremonia de circuncisión que quería hacer para que no fuera tropiezo a los judíos, porque es la costumbre ir primero a la sinagoga, de ahí lo botan y después se queda con los gentiles, pero para que no fuera tropezador a los judíos, cuando vaya a la sinagoga diga, mira, yo sé que tu salvación no tiene nada que ver con circuncisión, pero si lo hace más fácil entonces ir a ministrar a la iglesia, a la sinagoga judía, y antes que nos botaran de ahí, entonces continuar. Así que ahí, y hablando entonces de relaciones, lo que decía es que muchas veces en la iglesia hallarás espiritualmente donde Dios compensa. Quizás si nunca has tenido una persona, porque puede ser que biológicamente haya tenido a alguien como padre y como madre, y quizás no se portó como padre y madre, y muchas veces Dios compensa dentro de la iglesia que personas que se comportan con usted como padre, como madre. Igual que muchas veces quizás Dios no te ha dado hijos,
o hijas, pero puede ser que en la iglesia Dios te dé personas que se comportan tú hacia ellos y hacia ti como hijos y espirituales. Por eso es que muchas veces, y así por lo menos se ha tratado, por eso que igual que en el caso de nosotros, no estoy diciendo por decirlo, pero en el caso de nosotros, nuestros hijos, pues les regalamos los carros, qué sé yo, y muchas veces los hijos espirituales hemos regalado carros también dentro de la iglesia. Así que, y uno los trata como tales. Hay muchos que quizás menosprecian o han fallado en apreciar esas relaciones, pero eso es a cuenta de ellos. Pero por lo menos de parte de uno, pues uno no trata simplemente a los hermanos como hermanos en Cristo, sino muchas veces más íntimos que aún la misma familia biológica que uno tiene, ¿sí? Como lo hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Entonces, vamos a examinarlo hoy, durante concluir este viaje misionero, el efecto del evangelio, donde tiene un efecto que aún lo tiene hoy, donde hay gente que responde quizás agresivo con persecución, hay gente que lo acepta y hay gente que son indiferentes. Háblame otro día, está bien, está muy bien, háblame cuando tenga tiempo, etcétera. Como también el efecto que debe tener sobre el ministro. Así que como ministro, como creyente que me estás escuchando, cuando usted comparte la palabra va a haber diversas reacciones, pero vas a contener estas tres. Una de ellas puede ser que sea una reacción un poquito, ¿verdad?, agresiva. Otra, una reacción pasiva, que está bien, háblame este día. Como va a haber personas que le van a sembrar la semilla y van a responder a la palabra de Dios. Como ahorita oraron, dijeron que la semilla no torna atrás vacía, sino que va a producir un fruto, que así también en las personas implica que es inmaduro pensar que todas las personas que tú vayas a ministrar la palabra, un consejo, una sugerencia, que te van a responder positivamente. Yo quisiera que fuera así, pero muchas veces hoy no te van a responder positivamente. Muchas veces van a responder con un poquito de hostilidad, quizás pasiva-agresiva, muchas veces con aceptación, muchas veces con indiferencia. Pero lo importante que estamos viendo de parte del apóstol Pablo es que no permitió necesariamente, él le dejó los resultados de su ministerio en las manos del Espíritu Santo de Dios, que convierte los corazones. Lo que le toca a él es simplemente hacer lo que Dios le ha llamado, que siempre es un instrumento del evangelio en la vida de la gente. Dios se encarga de los resultados, si van a ser agresivos, si van a ser pasivos, si van a responder a ella. Lo importante como ministro, que por lo menos, no sé por qué lo estoy mencionando así, pero de que es inmaduro pensarle que todo el mundo que tú le hables te va a responder, oye la palabra. No, sino que sí, la torna va a estar vacía, pero como vemos, igual que hubo hoy reacciones, porque puede ser que mañana esperamos y oramos que cambie. Hoy hay reacciones agresivas. Hoy hay reacciones indiferentes, pero también va a haber reacciones aceptables, que van a aceptar esa palabra y responder. Lo importante es que nosotros no nos podemos dejar llevar de que si es pasivo o si es agresivo, etcétera, sino que continuamos siendo fieles a Dios y lo que Dios nos ha llamado, independientemente de cómo las personas reaccionan, porque eso le toca al Espíritu Santo de Dios. Lo que me toca a mí ser fiel y ser leal en mi relación, en tu y mi relación con el Señor, y ministrarle el llamado que Dios nos ha dado. ¿Amén? Amén. Pues entonces vamos al capítulo 17. Versículo 1, pastora. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Así que vamos a examinar ahora, vamos a examinar cuatro, donde fue como llegó a Tesalónica, cuando llegó a Berea, cuando llegó a Atenas, cuando llegó a Corinto y como llegó a Éfeso, pero Éfeso fue más corto, ya estaba un poquito ajorado. Pero entonces en el tercer viaje misionero que comenzaremos el mes que viene, pues entonces veremos que se quedó más tiempo en Éfeso. ¿Sí? Así que vemos que de Filipo pasó por Ampolis, pasó por Apolonia y parece que no había sinagoga, porque era costumbre, su metodología ministerial es ir primero donde había sinagoga, presentarle que Jesucristo es el Mesías a los judíos. Algunos lo aceptaban, lo botaban de la sinagoga y continuaban ministrando a los gentiles en esa ciudad. Así que pasa por Ampolis, esos dos nombres no le pongas eso a sus hijos, por favor. Oiga, Anfípolis y Apolonia. Apolonia. Entonces llega a ¿dónde? A Tesalónica.
que está, como mencioné, Tesalónica está lo que se llama en la vía Ignacia. Si ve, Tesalónica está más o menos por aquí, en la misma vía, así que está siguiendo esta vía principal de este a oeste. Así que mientras visitaba a estas ciudades, estaba siendo expuesto a muchos viajeros que llevarían este mensaje a muchos lugares diferentes, como lo llevó, ¿se acuerdan del etíope? Que Felipe le abrió el etíope en el camino y se convirtió, y entonces el etíope llevó el evangelio entonces a Etiopía. Como también vemos, está Filipos, y este es el camino, entonces fue a Ampolis, a Polonia, y entonces llegó a Tesalónica, que es la ciudad antes de Berea, que veremos próximo. Así que ahí está en Tesalónica. Y entonces, llegando a Tesalónica, en un solo versículo hablamos que fue Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Pero, déjeme aclararle algo. De Filipo a Anfípolis eran 33 millas. De Anfípolis a Polonia eran 30 millas. De Apolonia a Tesalónica eran 37 millas. Así que en un verso, y eso es las cosas que cuando fuimos a Israel pudimos, por lo menos de parte mía, pude apreciar más, que de un versículo está componiendo alrededor de 100 millas. Así que estamos hablando, yo no sé cuánto te toma a ti a pie, con unas buenas tenis, sin cuestas, sin esto y lo otro, caminar 100 millas, pero estamos hablando por lo menos en una semana, en un versículo. En un versículo estamos hablando de por lo menos una semana, así que no es, y una cosa que voy a resaltar hoy, que es que llevar la salvación y ministrar la salvación del Señor requiere trabajo y requiere esfuerzo. ¿Okay? Muchos quieren o desean que la gente se salve, y pudiendo hacer algo, pudiendo esforzarse, no lo hacen, y quieren que todo el mundo se salve estando en el recliner, tirado para arriba, viendo streaming, viendo las novelas, viendo La Señora de Acero, y que la gente se salve. No, vemos que es necesario esforzarse. En un solo versículo hay 100 millas para llevar el evangelio de donde estaba en Tesalónica, ahora y pasando por las ciudades y parando, no hay sinagoga, ok, vamos a encontrar dónde nos quedamos y seguir para la otra, etcétera. Eso que llega entonces a Tesalónica y como... Perdón, pastor, en ese tiempo no habían sitios así como para poder descansar como tal. Estaban bien regados, o sea, bien lejos uno del otro, para yo poder decir, pues mira, me quedo como el ser humano como tal, me quedo aquí, esto y lo otro, ¿no? Y no había eso. Y muchas de las posadas pues no eran dignos, porque muchas veces, igual que se acuerda cuando los espías llegaron a Jericó, entonces fueron a donde, a Rahab, y Rahab pues era una prostituta, y era normal que un viajero fuera a donde estuvieran pues la prostitución y las bebidas, etcétera. Así que en muchos de estos lugares, ¿sabes? Muchas veces no era muy bueno no quedarse, porque en muchos de estos lugares había prostitución y licor y otras cosas envueltas a los lugares públicos que lo vieran. ¿Okay? Por eso que dependían de la hospitalidad, especialmente de la hospitalidad, o simplemente pues buscar un rincón y tener los suministros y dormir la noche. Tenían antes de zapatos, eran unas sandalias de paja que se hacían antes. Correcto. No era un zapato que uno pudiera estar cómodo. Y como siempre, su estrategia era ir a la sinagoga, ofrecer el evangelio a los judíos, él siendo judío, y una vez que entonces lo rechazaron o discutieran, pues continuar en la ciudad con los gentiles, y algunos los que asistían a la sinagoga, pues entonces, y se habían convertido, pues seguir entonces ministrando. ¿Okay? Así que dejamos la ciudad, vuelvo y repito, dejamos la ciudad de Filipos, y les dije que ahora pueden leer la carta a los Filipos, y ahora tienen un poquito de trasfondo de lo que ocurrió ahí. Ahora llegamos a Tesalónica, y sabemos que escribió Primera de Tesalónica y Segunda Tesalónica en su Biblia, y ahora pueden tener un poquito de trasfondo cuando terminemos hoy con Tesalónica. Versículos 2 al 3, Beatriz. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Amén. Así que vamos viendo un poquito los argumentos en los cuales a los judíos todavía, las objeciones de los judíos, que una de ellas era que como Jesucristo puede ser el Mesías,
cuando para ellos Jesucristo había muerto como un asesino, como un criminal, no un asesino, como un criminal, era cierta forma de maldición, guindando de un madero, etcétera, que para ellos es decir, pero ¿cómo es posible de que Cristo sea el Mesías de la manera que murió? Y entonces ahí, pues, viendo Isaías 53 y explicando el servicio sufriente y todo esto, explicándole a ellos por la palabra de que Jesucristo es el que había prometido que no solamente iba a morir, sino resucitar por medio de la palabra, y tratar porque ellos tenían sus imaginaciones de cómo el Mesías iba a ser, que es un libertador, de expulsar, tú sabes, todo. Y vemos que Jesucristo, por lo menos en esta primera venida, no vino necesariamente a libertar de presencias políticas, sino a libertar de la presencia del pecado de las personas, la cual estaba creando enemistad con Dios y condenándolo a la muerte eterna. ¿Okay? Así que lo hizo por 3 días, fue a la sinagoga a discutir y a declarar por medio de la escritura. Así que toda predicación y toda enseñanza debe estar basado en la palabra. ¿Okay? Nunca todo lo que usted oiga de alguien que dice que un ministro o una ministra debe estar basado ¿qué? En la palabra. Y la palabra y lo que vaya a predicar debe estar abierto a escrutinio de acuerdo a qué, a la palabra. Así que hay algo que yo vaya a expresar y si hay algo, mira pastor, pero la palabra dice aquí, pues debe estar abierto a eso. No se me cae de la boca y dice el pastor, no. Uno está abierto, como el apóstol Pablo dice, que estaba con ellos exponiendo y declarando de acuerdo a las escrituras y examinando sus objeciones, etcétera. Así que una de las cosas entonces entendemos que parte del mensaje que el apóstol Pablo traía a las sinagogas, que era necesario que Cristo padeciese y resucitaste. Y que Jesús, de otra manera, ¿quién cumple con Isaías 53? Si no es Cristo, ¿quién? ¿O quién estás esperando todavía que sufra y resucite? Si no es Jesús. Así que, y eso pues, disputando con ellos, pero este era el mensaje central, porque ellos tenían otras ideas que necesariamente no estaban basadas en la palabra. Tenían unas ideas del Mesías que habría de venir, que no está basado en la palabra, y él les presentó la palabra, porque muchas veces las personas se dejan llevar por su imaginación y los comentarios de otros, y cosas que no están expresadas en la palabra de Dios, y que Dios no está en la mente de Dios, y entonces comienza a corregirle esas ideas preconcebidas que no están basadas en la palabra. Así que vemos que para los judíos en la cruz era un tropiezo para ellos, de que Jesucristo haya muerto en una cruz, porque decían que toda persona que guinde de un madero, que es maldito, pero para ellos era tropecedero la cruz en que había muerto. Pero vemos que parte del enfoque central del mensaje de todo ministro o ministra del Señor es presentar a Cristo, porque Él es el que salva, Él es quien sana, Él es el que hace milagros, Él es el que perdona pecados, Él es el que fortalece, que siempre el tema y el mensaje central no es el yo, sino de Cristo y lo que hace en la vida del ser humano y lo que hará en la vida del ser humano. ¿Okay? Versículo 4, entonces, si lo tiene Oscar. Sí. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ok, así que vemos que el resultado que algunos judíos, algunos griegos piadosos, que vamos lo que llaman los prosélitos de Portón, que son aquellos gentiles, las cuales se les permita asistir a la sinagoga, que no necesariamente se les exige que sean circuncidados, todo lo demás, que han abandonado los conceptos de idolatría, que creen en Jehová, un solo Dios, etcétera, pero que no forman parte, no necesariamente practican todas las ceremonias, todas las observaciones, etcétera, pero se les permite, como Cornelio, asistir a la sinagoga. Así que muchos de ellos le creyeron que Jesucristo era el Mesías, creyeron que sufrió por nuestros pecados en nuestro lugar, un sacrificio perfecto, lo cual poniéndole fin a la necesidad de los sacrificios en el templo, el tabernáculo, etcétera, ya que es el sacrificio perfecto. Y entonces, como todas personas que cree que tiene comunión con sus ministros, no solamente creyeron y se fueron, sino que siempre todo deseo, cuando alguien te abre los corazones a Cristo, por lo menos tú y mi deseo es conocer más de Jesús, lo cual lo puede ser a través de la palabra,
y a través de también los ministros que lo están presentando, es tener comunión entonces y conocer más de Jesús por medio de los ministros que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Okay? Como les mencioné, no como un mariposeando en todas las congregaciones, para terminar confundido como un espagueti, escuchando un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá, y entonces va a estar con la cabeza rondando muchas veces. ¿Okay? El versículo 5, entonces, Ida. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Vemos que igual que Antioquía, ¿te acuerdas lo que formaron el revolú en Antioquía cuando durante su primer viaje misionero eran los judíos que no creían? Igual que aquí, los judíos que no creen que Jesucristo es el Mesías, que la misma palabra de ellos profetiza sobre Cristo, lo que no creían entonces arman un alboroto, igual que lo armaron en Antioquía de Pisidia, por tener que celos, igual que Cristo lo crucificaron, una de las razones fue por celos, porque tenían más discípulos que ellos, porque estaba alcanzando más fama y más influencia que ellos. Entonces, por celos, una definición es sentir resentimiento contra alguien por un éxito o una ventaja. Y el éxito que tenía, primero, aparte de que, y parte era que muchas personas de influencia, muchas personas de estatus en medio del pueblo se estaban convirtiendo al mensaje de Jesucristo, y en muchos le dieron celos y resentirse por la ventaja que tenían, etc. ¿Okay? En especial la apelación que tiene Cristo a los gentiles, especialmente. Lo cual sigue hoy, donde Jesucristo más se conoce y más se levanta y más se exalta, no es en Israel, es en el mundo entero, totalmente fuera, de todos los idiomas, totalmente fuera. ¿Okay? Lo cual todavía es hoy así. Así que les dio celos y entonces buscaron al apóstol Pablo y pagaron unos ociosos y unos malos para formar una turba y un alboroto, y fueron a casa de Jasón, donde quizás se estaban quedando Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, toda esa comitiva administrativa. Entonces los judíos, obviamente, que no creen, son los titereteros, que entonces manipulan usando estos ociosos, etcétera, para entonces ir a casa de Jasón a buscar donde está el apóstol Pablo, que no se hallaba allí. Es interesante que menciona ociosos, una palabra fina para vagos y vagas. Pues interesante, porque a los tesalonicenses, si no se acuerdan, pero dos cosas interesantes. A los tesalonicenses, el apóstol Pablo sobrevive en dos cartas. En una de ellas habla de la venida de Cristo, de lo que estamos vivos, seremos transformados, y lo que Cristo traerá con él, las almas recibirán sus cuerpos y todos resucitarán. Y en la segunda habla del hombre de pecado, el hombre de maldad, que cuándo ocurrirá esto. Pero lo interesante es que en 2 de Timoteo también habla a los vagos, lo que dicen, pues mientras están esperando a Cristo, nadie quiere trabajar, nadie quiere hacer nada. Y dicen, no, espérate, se confundieron. Porque el que no quiere trabajar, que no coma. ¿Te acuerdas de ese famoso pasaje? El que pueda trabajar y no trabaje, que no coma. Le instruye a la iglesia en Tesalónica. Si no se acuerdan de 2 Tesalonicenses 3:10. ¿Sí? Así que es interesante, y por eso después de aquí, si quieren leer el 1 y 2 Tesalonicenses, ahora tiene un contexto para así hacerlo. Edwin, si me puede leer del 6 al 9. ¿De 6 al 9? Sí, por favor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esto que trastorna el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todo esto contraviene los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Sí, que es interesante que no vayan al apóstol Pablo y todo ese equipo ministerial y traigan a Jesús y algunos hermanos que están con Jasón y algunos hermanos
y están gritando que estas trastornan todo el mundo y que dicen que hay otro rey que no es el César, que es Jesucristo. Qué interesante, que dejar de pecar es trastornar al mundo. Es dejar de mentir es trastornar al mundo. Es dejar de adulterar es trastornar al mundo. Es dejar de maltratar es trastornar al mundo. O sea, porque cuando una persona viene a Cristo, una persona es transformada a través de esa relación y el Espíritu Santo de Dios. Hay unas cosas que deja de hacer, unas cosas que comienza a hacer. Y muchas de lo que deja hacer es lo que Dios no le agrada. Y entonces ellos definen eso como trastornar al mundo. Serle fiel a tu esposa, serle fiel a tu esposo, eso es trastornar al mundo. Así que para ellos, y lo único que se estaba haciendo trastornado era el reino del enemigo en la vida de las personas. Pero vemos que en qué consistía su alboroto. Decía que trastorna en el mundo entero y que hay otro rey que es Jesús. Pero Jesús le dijo, darle al César lo del César, a Dios lo de Dios. O sea, que a Dios le da lo que a Dios le corresponde, que es la obediencia, que es la fidelidad, que es la relación. A César, darle lo que a César le corresponde, después que no corresponda con la relación y lo que Jesucristo demanda de la persona. Así que vemos que no tuvieron la misma reacción que Filipo, porque en Filipos lo azotaron, le metieron a la cárcel. Dijo, hay una fianza, pues está bien, da la fianza y después venga y explique y presente su posición. Así que fueron más civiles, por lo menos con el trastorno que ocasionaron en la ciudad. Así que donde quiera que se permite a Cristo reinar, hay una revolución. Y por revolución hablamos de un destronamiento y un entronamiento. Donde hay un destronamiento del enemigo y un entronamiento de Dios. Y cuando hay esa revolución de un destronar y un entronar, es una persona cambiada, especialmente cambiada para bien. Una persona que edifica, una persona que ayuda, una persona que refleja, como hablamos el domingo, como hablaba el Señor el domingo, refleja el amor, la compasión, la misericordia, la gracia de Dios en su vida por medio de esa transformación. ¿Okay? Así que hay efectos, porque el tema de hoy es efectos. Hay efectos en la vida de la persona cuando deja que venga otro rey que no es el César, el reinar sobre su vida, que es el Cristo nuestro Señor. ¿Okay? Entonces, el versículo 10, pastora. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ok, así que ahora ya de Tesalónica, ahora pasan ¿a dónde? A Berea. ¿Okay? Y como siempre, su estrategia era simplemente ir primero a los judíos hasta que los botaran de allí, y después ahí predicaba al resto de la ciudad, los judíos y los gentiles que deseaban escucharle y eran convertidos. No hallaron, como mencioné, no hallaron al apóstol Pablo y Silas y su equipo ministerial en la casa de Jasón, porque fueron enviados a Berea 60 millas. Así que, ¿sabes? Vuelvo y repito, ¿cuánto te toma caminar 60 millas? No con las tenis y las botas que usted tiene puesto. No con nada. Imagínense usted caminando 60 millas. Estamos hablando de un día, par de días. Fácil. De lo que entonces llega a Berea. A menos que le tengan un caballo o algo que los lleve. Yo me tardé meses, bendito, imagínate. No, hay que ver una guagua. Para que pase eso de Roma, si la piscicorre de Roma, diga pasar por ahí. Si yo me tardo meses, Beatriz se tarda un año. Pero como yo me voy a agarrar de la pastora, las dos se van en piscicorre, y no tengo aquí, gracias por preguntar. Las dos se agarran de una piscicorre de esas de Filipo, de que cabe una, caben dos y se van de noche. Así que vemos que no se fueron necesariamente por miedo, necesariamente no por su propia seguridad, sino para continuar su ministerio. Jesucristo había dicho en Mateo 10, versículo 23, que si los persiguen en una ciudad, que huyan ¿qué? A otra ciudad. Y el huir no es por seguridad, y el huir no necesariamente por evitar persecución. El huir es para predicar y continuar ministrando la palabra de Dios. Esa es la intención. Porque si el Espíritu se quedan y lo que el Espíritu quiera glorificarse en medio de ellos. ¿Okay? Así que entran a la sinagoga a predicar. Y versículo 11, Beatriz.
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaron cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Si el apóstol Pablo estaba declarando por la palabra que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo tenía que sufrir, que Jesucristo tenía que resucitar, que Él es el Mesías prometido, etcétera, pues ellos por lo menos, ok, si tú dices la palabra, vamos a buscar la palabra y vamos a preguntar, ¿y qué dice aquí? ¿Y por qué dice esto? Y comenzaron entonces a por lo menos escudriñar la palabra, meditar en ella, oírla, etcétera. Así que vemos que, porque la predicación del Señor no tiene escrutinio. Donde Dios está hablando, no teme el ministro de Dios, no teme la ministra de Dios, no teme que le diga, mira que estás predicando, enseñando unas cosas, si me puede dar un poquito de información o por lo menos exponerme más por la palabra, donde que está más substanciada. Así que vemos que, sí que tú debes verificar lo que tú oyes y lo que esperas es que tú sigas por medio de la palabra. Así que si alguien está esperando que tú sigas unas cosas, compruébala por la palabra y tú lo que tú oyes debe ser comprobado ¿por qué? Por la palabra de Dios. Esto lo hacía cada día, no solamente un día. Así que el rollo, el pergamino que tenían, no era para el sábado leerla y cerrarla el resto de la semana. No, no, todos los días estaban mirando y escudriñando las palabras. Así que vemos que muchos judíos creyeron en Jesús, que fue crucificado y que a pesar de que por haber sido puesto muerte sobre un madero, como si fuera un criminal, un maldito, pero entonces ve que entonces Isaías 53 cobra vida, porque no hay otra persona que pueda hablar excepto por Jesucristo, especialmente de llevar los pecados, de ser golpeado casi irreconocible, todo esto, que no hay nadie que pueda aplicarla hasta el día de hoy, excepto Jesucristo, y la resurrección, que también menciona Isaías 53. Versículo 12, entonces, Oscar. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amén. Si vemos el resultado, creyeron muchos judíos que estaban ahí, muchas mujeres también, ya que muchas veces con el esposo también son expuestos a la palabra en medio de la esposa, y muchos hombres también gentiles. Igual que muchas mujeres griegas, quizás invitaron a su esposo también a escuchar el mensaje y muchos de ellos también se convirtieron. Así que va a haber resultados. Vemos que va a haber resultados como vimos anterior. En la ciudad de Tesalónica hay resultados positivos, hay resultados hostiles, como también hay resultados de indiferencia que veremos en Atenas. ¿Okay? Veremos en Atenas. Versículo 14, entonces Hilda. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Amén. Entonces dije 14, ¿verdad? Si me lee el 3 lo leo 14 y el 15, los dos. Y el 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Sí que vemos entre el 12, el 13, 14 y 15, vemos el 13, la malicia de los que no creen. La malicia que no creen en Tesalónica, como simplemente quedaba a 60 millas, llegaron hasta Berea y lo encuentran predicando, como hicieron también en el privilegio misionero, donde los de Antioquía y los de Iconio fueron a ver allá a Listra, donde estaba el apóstol Pablo, y instigaron que lo lapidaran. ¿Okay? Igual aquí, bajaron de Tesalónica porque ni creen ni quieren que nadie crea. O sea, bajaron a Tesalónica, formaron también, en cierta forma, esta persecución, en cierta forma satánica, por la razón de que no se levanta necesariamente contra el apóstol Pablo, se levanta contra la palabra de Dios, que menciona el versículo 13, que estaba hablando palabra de Dios, anunciando la palabra de Dios, dice claramente en el versículo 13, por Pablo, y se levantan para abortar las multitudes, y lo que estaba predicando es eso mismo: Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es salvación, que Jesucristo hay perdón. Y entonces en medio del alboroto dice, mira, mejor vayan hacia donde está el mar, vayan hacia el puerto,
entonces del puerto cojan para Atenas. ¿Okay? Así que salieron y entonces parece que dejó todo el equipo ministerial. Para mí, que siempre he viajado con Lucas. Pero bueno, Lucas era el médico. Así que siempre es bueno viajar con un médico. Así que para mí siempre viajo con Lucas de aquí en adelante. Y entonces dejó a Silas, dejó a Timoteo, ya que la cosa era con Pablo, así que Timoteo podía ministrar más libremente y edificar la iglesia. Mientras él se fue y le dijo, mira, entonces voy para Atenas. Cuando terminen aquí, pues entonces me encuentro con ustedes allá en Atenas, o me buscan ya sea en Atenas o Corinto, uno de los dos, porque eso es solo, yo imagino la conversación, pues mira, ¿sabes? Voy para Atenas y voy a coger un bote, porque si cojo el bote no sabe para dónde fui, para que me sigan persiguiendo, como quien dice. Entonces, y básicamente Atenas por mar era 3 días. Si fuera por tierra estás hablando de 2 semanas, porque son 318 millas. No creo que tú sabes, y este viaje misionero tomó alrededor de 2 años y medio a 3 años. Así que no hay mucho tiempo que perder. Así que bajó al puerto y pues, en 3 días ya había llegado a Atenas por mar. ¿Okay? ¿Alguna pregunta con el viaje? Ok. Continuamos. Versículo 16. Edu. 16. Sí, por favor. Y los hechos del tribunal. 16, 17 y 16. Ok. Y los hechos del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, No, principal. todavía, el 16. Pues 16. 17, 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas. No sé esta Biblia. Ok. Yo igual estoy. I got it now, I got it. Ok. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y mira, está ahí. Entonces, él llega a Atenas y sabe que Atenas era el gran centro de filosofía y era un gran centro también de idolatría. Tenían ídolos para todos. De hecho, por milla cuadrada tenía más ídolos o construcciones a diferentes dioses que en ningún otro lugar en la tierra. Así de, por eso que se enardecía, porque donde quiera habían estatuas, donde quiera habían figuras, ya sea del panteón greco-romano, etcétera. Así que mientras él siempre está esperando, dice, ok, cuando llegue el 2, pues continúe el ministerio, porque había una sinagoga allí. Pero mientras está esperando, su corazón está enardeciendo, viendo tanta idolatría en la ciudad, lleno de altares y de estatuas. Así que vemos que tanta sabiduría que tenía, ninguna tenía en contra de la idolatría y especialmente en contra de las estatuas, especialmente el politeísmo, donde el politeísmo es creer en todos estos dioses. No tenían raciocinio en contra de ellos. Tenían mucha sabiduría, tenían mucha sistema filosófico, pero no tenían nada para contrarrestar la propagación de idolatría y la propagación del politeísmo entre medio de la ciudad. Porque no te creas, la persona que tiene filosofía también tiene sus ídolos. Y vamos a ver por qué. Porque Dios lo ha creado con un sentir de estar en relación con Dios. Lo que pasa es que muchas veces pues, se confunde y se deteriora y se corrompe esa búsqueda de Dios. Pero fuimos creados de buscar al Dios que nos creó. Y vemos en esa búsqueda el versículo 17, pastora. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, si camina a la sinagoga esperando por Timoteo y esperando por Silas, dijo, pues no puedo esperar más. Entonces fue a la sinagoga y comenzó como siempre a exponer y a discutir con ellos en cuanto a Cristo, que Cristo es el Mesías, que Cristo es Rey, que Cristo es Salvador, y todo hacía cada día. ¿Okay? Que no se limitó a un día, sino cada día, tanto en la sinagoga como en las plazas. Y el 18, Beatriz. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos
disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ok, si lo primero comencé el estudio diciendo que va a haber diversas reacciones del evangelio y como creyentes no podemos tomar las cosas personales, dejarlo resaltado al Espíritu Santo de Dios. Nos toca predicar la palabra, ministrarla fielmente. Si la persona hoy responde hostilmente, si la persona hoy responde indiferentemente, si la persona hoy se convierte al Señor, pues eso es la obra del Espíritu Santo de Dios. Lo que nos toca a nosotros, primero, dejar que el Espíritu te desarrolle una piel bastante fuerte. ¿Me están entendiendo? De cocodrilo. Que no puede ser, exacto, cocodrilo, pero tú estás predicando, mira, palabradero, ay, un palabradero, y no, tú tienes que tener, amén, el cristiano, especialmente el ministro, la ministra del Señor, no se va a echar la esquina a llorar, que dice, mira, palabradero, mira, baboso, mira, aleluya, mira esto, que se ponen a burlar de uno y reírse de uno. Uno no puede recordar eso que yo, mami, ¿dónde está mi mamá? Chuparse el dedo, no, tú tienes que pedir el Espíritu Santo. No, sí, especialmente cuando el Espíritu está envuelto. Y mira, así que lo tienes que desarrollar y permitir que el Espíritu te desarrolle espiritualmente una piel fuerte, especialmente tu ministerio fuerte. Ya vimos que lo están persiguiendo, algunos que responden con persecución, otros se convierten y estos son indiferentes y burlones. Donde muchas veces te vas a ser expuesto a burla a lo que estás predicando de parte de Dios. ¿Sí? Así que los epicúreos, primero les quiero dar una idea. Él va a Atenas y este es Corintio, ¿okay? Para que le dé idea más o menos. De Atenas a Corintio son como unas 60 millas también, pero está para que vean más o menos. Y Corintio está entre dos golfos, es un istmo. Y estando entre dos golfos tiene dos zonas portuarias. No sé cómo era antes, pero las zonas portuarias no eran nada decentes. Absolutamente, especialmente en ese tiempo, nada decentes. En Corinto, ya mismo estaba el templo de Afrodita. Con eso te lo estoy diciendo todo. Había muchísimos prostitutas y prostitutos religiosos. O sea, era una depravación total. Pero vamos a quedar en Atenas por ahora. ¿Okay? Si que llega a Atenas, los epicúreos, el estoico casi siempre es que el último valor máximo es buscar el conocimiento y no enseñar ninguna emoción positiva o negativa, especialmente hacia las reacciones a la vida. Por eso una persona estoica pues siempre está como que no reacciona ni positivo ni negativo, ni alegre ni triste, se mantiene estoica. Y los epicúreos es que su último meta es buscar el placer. No está hablando de hedonismo. En cierta forma, de buscar placer es evitar dolor, lo que está hablando. No entregarse a los placeres, sino evitar lo que cause dolor. En otra palabra, el camino más... O sea, si me causa dolor, no, busca lo que no cause dolor. Que no buscan el placer para no sufrir dolor. O vamos a ser, evitan el dolor. Eso es eso principal. O sea, que nunca se casaron. Nunca se casaron, exacto. Por eso andaban solteros en las plazas, miren con sus mujeres. Estaban en la plaza y ya no quiero dolor a huir, tú sabes. O si se casaron, estaban los divorciados, eso era los epicúreos. Los epicúreos. Yo conozco unos cuantos epicúreos por ahí, no voy a decir nombres, que están evitando casamiento, evitando, con quien dice, evitando, no tanto buscar placer, evitar el dolor. Pero tengo aquí, dice que los epicúreos creían que todo sucede por chance, por la suerte, y que la muerte es el fin de todo. Ya ven cómo están diciendo, la muerte es el fin de todo, van a ver por qué, porque el apóstol Pablo va a hablar de que todo el mundo va a haber un juicio, y que la muerte no es el fin de todo el mundo va a compadecer delante del Señor. Que los dioses eran removidos y no le importa lo que sucede en la tierra, que su meta máxima es el placer evitando el dolor. En otras palabras, no placer necesariamente para satisfacer los sentidos, sino que si causa mucho dolor, pues no, es como decir, bueno, si está lloviendo no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me gusta el trabajo, mujer, esto y lo otro.
Si hace frío, si hace calor, tú sabes, todo es evitar. Hay mucho epicurio también que hay que restaurar en la iglesia del Señor. Quitar un poquito lo del epicurio. Sí, créeme, hay muchas iglesias que están llenas de epicúreos. ¿Por qué? Porque estaban ejerciendo un ministerio, no lo estoy diciendo para señalar, ejerciendo un ministerio porque causó un poquito de dolor y dice, yo no voy a ejercer más ministerio, evitando el dolor, me quedo aquí sentado, doy mi diezmo, escucho el mensaje, voy a casa y no ejerzo mi llamado. Ese es el epicurio dentro de la iglesia. Que el Señor está llamando también y enviando palabras, como el apóstol Pablo le predicó, a que permita que el Espíritu Santo te sane y vuelva otra vez ese llamado que Dios te envió, aunque envuelve dolor, también envuelve la gracia de Dios dentro de ella. ¿Okay? Así que hay mucho epicurio dentro de la congregación y mucho estoico. También los hay estoicos. O sea que nunca te has topado con gente de la congregación que no tiene ninguna reacción. Una cosa buena, una cosa mala, pero los saluda y te miran y siguen. Saluda y te miran y siguen dando. O sea, que no recibe una buena noticia y yo, pero chico, chica, No se alegra. tú estás vivo, estás viva, amén. Los epicúreos. Eso es la gente que Dios está obrando y se quedan como si nada, no celebran, no gritan, no nada. Dios les sana y se quedan así estoicas. Entonces, comienza entonces a hablarle, mofarse de él, etcétera. Pero entonces, por lo menos fueron más nobles. Del 19 al 21, ¿a quién le toca? A mí. 19 al 21, Oscar. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ok. Primero, ciertamente hay muchos problemas, que siempre están buscando lo novedoso. Por estar buscando lo novedoso, aquello estaba regado de idolatría. Y voy a hablar un poquito más después, ya no hablo de eso. Primero entonces dijeron, ok, como eran personas dadas a lo novedoso, lo llegaron a, ya, un día iremos a Atenas, pero este era el Areópago. Era el centro intelectual. Era el lugar que era la corte donde se veían los casos, se juzgaban los casos de homicidio y se manejaba la moral público. Y aquí fue que el Areópago era un grupo de aristocracia intelectual, donde entonces iban a traerlo y decirles, vamos a escucharte, porque siempre estaban dados a lo novedoso. Y es que viene a hablar de un Cristo que resucita, o un Cristo que sufrió, un Cristo que reina, así que vamos a escuchar esto nuevo porque nunca lo hemos escuchado, y por lo menos fueron más nobles y vamos a tener una audiencia. Porque hay gente que ni audiencia le da a la palabra de Dios, pero por lo menos le dieron una audiencia para escucharlo específicamente. Esto es lo que se conoce como Mars Hill, la colina de Marte, pero está aquí donde estaba el Areópago, donde se lo llevaron al apóstol Pablo, donde dice, porque este evangelio suena extraño, con mucha gente le suena extraña, la gracia de Dios mucha gente suena extraña, el amor de Dios mucha gente le suena extraña, especialmente a personas donde no han recibido gracia, no han recibido amor, no han recibido compasión, no han recibido misericordia. Esto le suena un poquito extraño de que haya un Dios que sea así hacia nosotros. Pero siempre estaban dados a las novedades de la filosofía, la política, la religión, los dioses, los demonios, los altares, lo que fuera. Siempre estaban abiertos a las novedades. Y una de las cosas es, como creyentes, estamos llamados a velar que no nos contamine nuestra fe, no podemos estar tan abiertos a las novedades y cada vez que escucha algo nuevo, pues vamos a hacerlo, porque lo que estamos abiertos es considerando, después que esté de acuerdo, que es la palabra de Dios. Que no sea que venga alguna novedad y diga, mira, ya es un milagro, como dice en Deuteronomio, que si viene un profeta, soñó de sueño, y le dice algo lo que dice se cumpla, y diga, vamos por de otros dioses, y dice que eso es Dios que te está probando, si le eres fiel o no. Porque el creyente no se deja llevar por lo que ve, el creyente se deja llevar por lo que no se ve, que es la presencia de Jesucristo en su vida, no por lo que ve y haga milagros. Tú puedes hacer todos los milagros que tú quieras, igual que le hicieron a Faraón, y Faraón no se movió. Si fuera el primero que fuera convertido, fuera Faraón.
Así que no te dejes llevar por lo que... Vio los Y no se milagros movió. sucediendo ahí mismo y no creyó. Y Faraón fue más noble, por lo menos él dice que pues, vio todo eso y no se movió. Hay algunos que ven algo y rápido se mueven y rápido aceptan. Y no. Cuando tú tienes una relación con Jesucristo, todo lo tiene que pasar por Jesús. Si esto está bien o no. Que hay alguien que está haciendo milagros, pero está haciendo, está haciendo que si está como gente pisando a otra gente o dándolo bofetadas como parte de la unción. O sea, he visto cosas raras dentro de la iglesia. Tráemelo para acá. ¡Pah! O se acuestan en el piso, ¿cómo pisarlo? O písame los pies, ¿para qué? ¿Qué es eso? Eso no está de acuerdo nada de eso está de acuerdo a la palabra. Y dice, lo que estoy viendo no está de acuerdo a lo que no estoy viendo. Lo que no estoy viendo es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en mí, y eso no está de acuerdo a la palabra. Así que no podemos, como creyentes, no podemos estar constantemente abiertos a las novedades así. Porque lo que crean es idolatría y presencia de demonios y cuánta cosa hay. Por eso que es la palabra en medio de la filosofía, que es lo que representa esto. Y lo que está diciendo es que lo que muchas veces está abierto a las novedades, lo que crea es idolatría y politeísmo dentro de la persona. Dice, politeísmo dentro de la persona, sí. Donde sí, reconoce a Jesús como Dios, como también van que le lean la mano y digan el futuro, como también van que le haga un trabajo de algo de santería, espiritismo otro día, o sea, eso es politeísmo. Y en algún momento dado tú tienes que escoger quién va a ser tu dirigente. Una vez yo visité un deambulante en Altamonte, y entonces él me está hablando, no, porque es un poquito de mormonismo, budismo, mormón, Cristo, esto y lo otro. Entonces me quedo mirando y yo, ven acá, ¿tú alguna vez has sido un dirigente de algo? Sí. Bueno, sí, y alguna vez has jugado deporte, sí. Y tú estás escuchando a los padres que están en la grada, o tú estás escuchando a tu dirigente. Dice, estoy escuchando a los padres que están, a los dirigentes que me están escuchando. Lo mismo conmigo, que yo, lo que son en mi equipo, yo los afinaba a escuchar mi voz y a seguir mis instrucciones. El problema que tú tienes es que tienes que escoger quién es tu dirigente. Porque mientras tú estás escuchando, o sea, igual que estás jugando un juego de baloncesto, un juego de voleibol, un juego de pelota, lo que sea, tú estás escuchando el boxeo. Tú no estás escuchando el público que está gritando, el boxeo todo el mundo está dando instrucciones. Estás escuchando el dirigente. Le dije, hasta que no escojas escuchar el dirigente para guiar tu vida, vas a seguir experimentando estas situaciones en tu vida. Tú tienes que escoger, o es Cristo, o es Buda, o es Confucio, o es mormonismo, o lo que sea. Tú tienes que escogerte. Tiene que ser una selección. ¿A quién tú vas a escuchar y vas a dirigir tu vida? Una sola cosa. Tienes que escoger. No puedes seguir con este politeísmo de que todo el mundo me dirige, algunos me gritan, otros, y termina una confusión con cómo se hallaba. Así que tienes que escoger un dirigente que es Jesucristo y dejarte llevar tu vida, que te guíe en todo. No algunas cosas, bueno, Cristo que me dio la vida espiritual, pero mi finanza no, mis relaciones no, sino que te dirigen todo. Si es que quieres disfrutar de esa bendición de Dios. Así que lo llevan, entonces no vamos a leer todo el mensaje, pero es del 22 al 31. Él comienza, el apóstol Pablo, solamente sígueme, dice que ellos tenían hasta un altar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo comienza un mensaje en el Areópago con esto. Mira, yo veo que usted tiene un altar al Dios no conocido. Así que se diría su humildad. Es que especialmente su humildad de que están abiertos a que no han recibido la revelación completa. De que tienen muchos ídolos, pero aún así se prende como algo nos falta. Yo sé que, y como están abiertos a lo novedoso, dejan un altar al Dios no conocido todavía. Y el apóstol Pablo utiliza ese altar al Dios no conocido para entonces hablarle a la revelación de Cristo, que es el Dios que verdaderamente ellos sin conocer anhelaban conocer. ¿Okay? Y que comienza con la predicación que a Dios no se manufactura. Dios no está hecho ni de piedra, ni madera, ni metal, ni de yeso, ni de nada, sino que es manufactura. Es el que manufactura, que es el creador y no creado, que es el hacedor del mundo, que no fue un accidente, como algunos que si Apolo se puso a luchar con el otro,
y ocurrió algo, que entonces un accidente que ocurrió en los humanos, un accidente que ocurrió en la tierra, no, que fue intencional. Y que Dios no solo ha hecho al mundo, sino también al ser humano. Y ha guiado su historia. Y gobierna sobre la elevación y las caídas y las existencias y las desapariciones. Que Dios lo controla todo. Que es el mismo Dios que creó el mundo, también crea aquellos que son, quita y pone reyes, guía todavía la vida de los seres humanos. Y que ha creado la humanidad, y especialmente con un instinto que lo busque. Por eso que ellos hicieron el altar al Dios no creado, porque dentro de ellos siempre esto no es Dios, esto como no está satisfaciendo, y como hay un deseo innato en nosotros de tener una relación con nuestro Creador, ellos construyeron ese altar y dice que fuimos hechos con ese deseo de entrar en una relación con Dios. Y que estuvieron en una oscuridad en ese tiempo, hasta que, a pesar de que Dios le dio la vida de los israelitas y la revelación por medio de los israelitas, quizás no lo conocían a pleno, pero conocían, por lo menos medio Salomón, que mira, en Israel, y tienen tremendo rey Salomón, y que tienen un templo, y que ese templo tiene unos sacrificios. ¿Por qué los sacrificios? Porque reconoce que pecamos y se hacen unos sacrificios, que entonces el castigo, porque la paga de pecado es muerte, el castigo, o sea, vemos que estaban hasta cierta forma expuestas a ella, pero que entonces, que ahora esa oscuridad, y en el sentido de por el hecho que habían hecho al Dios no conocido, que ya ese tiempo ha pasado, y que ahora ha venido una revelación completa de ese Dios no conocido, que es Jesucristo. Que Jesucristo es ese Dios no conocido, para ellos tenían un altar, y que estaban de una manera indirecta adorando. Y continúa el mensaje diciendo un llamado a arrepentirse, especialmente arrepentirse de continuar ignorando al Cristo revelado como este Dios no conocido que ellos estaban adorando, y que el juicio viene, y que cuyo criterio será la relación con Jesucristo, porque Jesucristo será juez. Que necesariamente no es la vida del ser humano, no es un camino hacia la extinción como los epicúreos, ni tampoco una vida que va a ser absorbida por Dios como decían los estoicos, sino que todos van a compadecer para rendir cuentas delante de Dios, que va a haber un juicio final, que se lo llama arrepentirse. Y termina el mensaje diciendo que la prueba de que va a haber un juicio es la resurrección del Señor, que el Dios no conocido es Jesucristo, para que lo conozca, y ese Jesucristo juzgará. ¿Okay? Así que, entonces ahí cuando vieron la resurrección, y léeme el versículo del 32 al 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Okay. Así que interesante, porque por lo menos ninguna de las cartas que nos sobreviven, ninguna son escritas a los creyentes que estaban en Atenas. En parte porque vimos la cercanía que estaba de Corinto a Atenas, y aunque fuera, tú sabes, 60 millas, a lo mejor en caballo, pues podían atender la sinagoga donde estaba el apóstol Pablo, porque tuvo 1 año y medio en Corinto ministrando. Vemos que cuando escucharon la resurrección se burlaban. Unos oyeron resurrección, y entonces para ellos no podían concebir de que el cuerpo en la tierra podría volver otra vez a revivificar, como Cristo, la prueba es Jesucristo, que resucitó después de 3 días. Entonces unos dijeron, no te creemos, eso de resurrección no cabe en nuestros sistemas. Otros reaccionaron, no queremos ir más, por lo menos hoy, o iremos otra vez. Porque muchos de ellos no querían tomar conclusiones, muchos no querían tomar acciones, y el cristianismo, el evangelio de Jesucristo te requiere tomar una decisión, y ellos no querían tomar decisiones, lo que querían era tener gimnasia mental, ejercitar y todavía hoy hay gente que quiere ejercitar la mente en las cosas de Dios o las cosas filosóficas, pero no implementarla y tomar una decisión en su vida. Y esto es lo que Cristo demanda, tomar una decisión.
porque requiere tomar una decisión que es seguirle o no seguirle. ¿Okay? Entonces muchos se juntaron a él, porque cuando conoces a Cristo debes desear conocer más de él, así que te juntas a él para conocer más de él por medio del ministro que te ha abierto la palabra de Dios en la vida de uno. Dice que algunos lo conocieron, Dionisio la Areópago, que era uno de los senadores y uno de los que formaban parte de la aristocracia intelectual, uno de los que estaba ahí se convirtió, igual que Damaris, una dama de importancia, no sabemos si era la esposa de uno de los senadores, pero una dama de importancia. Pero vemos aquí no fue perseguido, ni por los judíos ni por los gentiles. Y esa es la indiferencia. Porque por lo menos si me persiguen, por lo menos una reacción. Por lo menos si creen una reacción. Pero la indiferencia, a veces uno se queda, pero, ¿sabes? Por lo menos esa indiferencia. Por eso estoy diciendo como ministro, es inmaduro pensar que todo el mundo te va a responder hoy. Hay muchos que van a ser indiferentes, muchos que van a responder, muchos que no van a hacer nada, muchos que van a ser agresivos. Pero vemos, como ministro, nos toca dejar los resultados en la mano del Espíritu Santo de Dios. Lo que toca a nosotros hacer nuestra parte. Así que aquí no fue perseguido. Y de aquí ahora vamos al capítulo 18, donde llega a Corinto. La famosa, vemos que primero esta era la provincia romana, vimos la de Macedonia, el área de Macedonia, cuya ciudad principal era Tesalónica, y ahora está la región de Acaya romana, cuya ciudad principal era Corinto, donde va a ir ahora, la ciudad principal. ¿Sí? Y le voy a pedir a Beatriz si me puede leer del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Okay. Sí, que entonces de ahí, de Atenas, entonces pasa a la ciudad de Corintios, y Corinto, como mencioné, es la ciudad principal de la región de Acaya. De Atenas a Corinto era aproximadamente 51 millas. Vemos que por eso quizás no sobreviven carta a la congregación, porque eran más que 51 millas y pues estaban bien pegadas. Y la carta se podía compartir, que las de Corinto podían compartirlas allá. Pero si ustedes ven esa escritura, hay dos. Se cree que el apóstol Pablo escribió 4 cartas, por lo menos 4 a los Corintios, los cuales solamente 2 sobreviven, que se encuentran en nuestras escrituras, 1 y 2 de Corintios. Vemos que una ciudad, como mencioné, estaba situada entre 2 golfos, así que tenía 2 puertos. Y aquellos entonces ciudades portuarias eran ciudades depravadas, sumamente depravadas. Había los juegos, tenían una especie de juegos olímpicos, los cuales eran segundos a los Juegos Olímpicos como tal, así que era bien concurrido, tenía sus estadios, etc. Era una ciudad, como mencioné, depravada en todo el sentido de la palabra. Estaba el templo de Afrodita, con todos los sacerdotes y sacerdotisas sagrados o prostitutas sagradas y sagrados. Y en este lugar fue el lugar que pasó más tiempo, año y medio. Y ahí se encuentra con Aquila y Priscila. Interesante, porque primero menciona Aquila, que es el esposo, y Priscila, pero aparentemente Priscila era la que más enseñaba, la que más ministraba, porque más adelante menciona Priscila primero y después Aquila, que es importante. Entonces hay estos 2 judíos que fueron expulsados de Roma por los disturbios que estaban causando los judíos en Roma. Así que ellos se situaron en Corintio y ahí se encontraron con el apóstol Pablo. Ambos trabajaban con pieles, tapizaban con pieles. En otras palabras, hacían casetas para los soldados y casetas para los pastores. Y por razón que trabajaba era que era costumbre entre los judíos enseñarle un oficio a tus hijos. A pesar que el apóstol Pablo creció los pies de Gamaliel,
cuando fue joven, como es costumbre, decirle, no, pero no algo que pueda trabajar, que pueda ganarse la vida. ¿Sí? Así que por eso una de las cosas que el apóstol Pablo fue instruido, entonces, cómo trabajar con pieles, hacer casetas, etcétera. Y por eso que el apóstol Pablo, cuando llegaba a una ciudad, pues buscaba trabajar con las manos para, número uno, no ser una carga a la congregación, a pesar que la congregación recién creada, él tenía derecho a ser mantenida por ella, por no recibir sustento de ella. Él prefería trabajar con las manos por dos razones. Número uno, para que no crea que estoy predicando para recibir dinero, estoy predicando porque Cristo me envía a predicar. Así que eso es uno. Número dos, para entonces no tener un enlazo, porque entonces si tú comienzas a darme, porque él tenía un llamado evangelístico, llevar la palabra, y si él comienza a recibir un salario, pues entonces hay una presión de no seguir a otra ciudad. Así que él trabajaba con las manos, y entonces uno de los trabajos que tenía era con pieles. Así que no es raro de ver ministros y ministras que trabajen con las manos, no se te van a caer. No se te van a caer. Pues es necesario. Igual, si el apóstol Pablo, el que estamos leyendo, escribió y trabajaba con las manos para ministrar y hacerse disponible en las ciudades, pues entonces yo creo que todavía hoy se puede, donde el Señor quiere enviar a uno. Amén. Versículo 4, entonces, Oscar. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Como hacía, iba entonces en Corintios, igual que en Atenas, había sinagoga, siempre iban a sinagoga y se continuó su costumbre ministerial. Y primero a los judíos, y dice que disputaba con ellos, y el efecto que muchos de ellos eran persuadidos. Y el versículo 5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Vemos que cuando él salió para Atenas. Y aparentemente le dijo, mira, voy para Atenas, pero voy a terminar en Corinto. ¿Okay? Algún tipo de comunicación, porque ahí no hay celular, aquí no hay nada. O sea, excepto decir, voy para tal sitio, y si no me encuentras ahí, me encuentras aquí. Así que, y ahí me voy a quedar esperando, como quien dice. Así que está en Atenas, y de ahí se mueve para Corintios, y entonces ahí llega Pablo y Silas para encontrarse con él allí. Y aparentemente traía una ofrenda, traía un regalo financiero. Creemos que fue de Filipo, ya que Filipo era y menciona el regalo que recibió. O sea, por eso, menciona el regalo que recibió, por eso el apóstol Pablo dice, mira, gracias porque me enviaste, pero he sabido estar contento en toda situación. Tener mucho, tener poco, tener hambre, tener saciado, porque entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que ocasionó esa línea de pensamiento de haber recibido ese regalo, sí, que se cree que fue de Filipo y que el hermano de Timoteo y Silas lo traía. Y a consecuencia, entonces ya pues se dejó de lleno y dejó entonces, porque tenía con qué sostenerse, y entonces dejó de trabajar con pieles a predicar entonces que Jesús es y era el Cristo. Amén. Y esa es la ocasión. Si una persona está en el ministerio y tiene salario, un pastor, una pastora, cualquier evangelista, si tiene salario, ¿para qué? Para que trabaje. Si te están pagando un salario, no para que te levantas 12 en mediodía, hacerte un revoltillo y qué sé yo, trabajar 2, o sea, si te están pagando un salario es para que trabaje para el Señor. Y este es el asunto, por eso que le enseñaban un oficio a los hijos, porque si es fiel en su trabajo, si es responsable en su trabajo que dé, va a ser fiel y va a ser responsable al trabajo que no se ve, que es sirviendo al Señor. Porque si eres capaz de ser industrial, trabajando por un supervisor, una supervisora que tú ves, créeme, vas a ser industrial siguiendo un supervisora que no ves, es al Dios que es al Dios Altísimo. Y así entonces, por eso que entonces el apóstol Pablo, mira, más todavía, así que si algún día estás en posición de recibir salario, no es para que trabaje, de hecho no es para que trabaje menos, que trabaje 8 horas. Porque créeme, yo no trabajo 8 horas, no es para que crea que trabajo 8 horas, sino trabajar más. Porque está trabajando para Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? Versículo 6, entonces, Verónica. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose
quitarse los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Amén. Igualito que hizo en Antioquía. ¿Te acuerdas cuando fue el primer misionero? Fue a Antioquía, estuvieron oponiéndose, discutiendo y ahora se pusieron, en su oposición, se pusieron a blasfemar. Una cosa que tú te pongas, pero en el proceso de oponerse, estaban blasfemando, que en otras palabras, estaban faltando el respeto a Dios. Estaban faltando algo santo, el insultar a Dios, ser irreverente a Dios, etc. Que lo que se debe hablar bien de, estaban hablando mal. Y entonces en su oposición estaban prácticamente en ese día echando juicio sobre sus propias cabezas. Igual que hicieron en Antioquía, hicieron lo mismo. Dijo, tú sabes que me voy a caer en la ciudad, pero ya no voy a venir más a la sinagoga, me voy a entregar ahora fuera de la sinagoga a los judíos, y se sacudió en señal de que en Ezequiel dice, como un atalaya, de que si ve el enemigo venir y no dice nada, la sangre de la ciudad va a caer sobre él. Dice, mira, yo te lo dije como un buen atalaya, pero si el atalaya avisa que viene el enemigo y nadie hace nada, pues mira, el atalaya queda libre de la sangre de ellos. Diciendo, si siguen sin resistiendo la conversión a Jesús, él es libre de la responsabilidad de declarar la salvación en Cristo sobre el cielo, porque lo hizo, y hizo la señal, sacudió el pueblo, ve que estuve con ustedes, estuve en su sinagoga, prediqué con ustedes, señal del polvo que está cayendo, que es evidencia que estuve con ustedes y les mostré el camino, pero la resistieron en sus vidas. Así que no se pueden quejar, se lo ofreció a ellos primero, pero va a seguir su comisión, va a seguir su llamado. ¿Entienden? Puede ser que cambie ciudad, puede ser que cambie pueblo, pero va a seguir el llamado. Continuamos entonces, Edwin, si me lees del 7 al 8. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y el 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Sí, que en esta ciudad depravada, en esta ciudad donde había mucha licencia inmoral, sexualidad inmoral, todo, vemos que hay frutos donde cambió. Parece que se fue a vivir, por lo menos estuvo hospedado en la casa de Justo él y todo su equipo, Silas, Timoteo, Lucas, Priscila, Aquila, no sé si se quedaron en su propio lugar, pero y también Crispo, el principal de la sinagoga, también creyó, y su casa también creyó, y fueron todos bautizados. Y cuando este líder se convirtió, toda la ciudad se enteró, y también muchos aceptaron el mensaje de Jesucristo y la relación con Jesucristo. ¿Okay? Y del 9 al 11, entonces, Beatriz. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Okay. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Es interesante porque si lees 1 y 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice cómo él llegó a la ciudad. Número 1, él parece que físicamente era una persona muy impresionante, porque se acuerda cuando fueron a Listra, le habían puesto Júpiter a Bernabé y a él le ha puesto el mensajero Hermes o Mercurio como el mensajero. Así que aparentemente Bernabé era un poquito impresionante y era el que hablaba, era el que comunicaba. Así que físicamente no era una persona muy impresionante, su elocuencia tampoco, porque él dice, mira, yo no vine con palabrería ni elocuencia, así que se sentía intimidado y muchas veces insuficiente, sea por su apariencia o sea por su elocuencia, y él estaba pensando en irse, porque muchas veces el ministro o la ministra pasa por situaciones donde se cree incompetente, si vale la pena seguir aquí, si vale la pena, si no, me voy para otra ciudad, etcétera. Y entonces, y Jesucristo, como siempre, le habla en su momento más inoportuno, cuando ya pensaba que se sentía intimidado, cuando quizá había perdido la autoconfianza,
ya sea, como te digo, por su falta de elocuencia, por su presentación o por algo ya algo que quizás no lo impresionaba físicamente a los demás. Y el Señor dice, no temas y habla y no calles. Eso es todo lo que Dios le dice. No temas, tú habla y no calles, no te preocupes. Pues repito, olvídate del efecto de lo que tú digas, eso se encarga el Espíritu Santo de Dios. Solamente di lo que yo te diga, dice el Señor. ¿Sí? Porque le dice que nadie primero, si hay algo que te está intimidando, nadie te va a poner una mano encima. No va a pasar como Listra, que te metieron a peñonazo, no va a pasar que te van a dar azote, nada de eso. Te van a ladrar, pero no van a morder. Le está diciendo. Especialmente de parte de los judíos que no creen. Así que dice por qué, porque había muchos todavía de su pueblo en la ciudad, porque Jesucristo sabe quién son de él y quiénes van a ser de él. Te toca quédate aquí porque hay un pueblo que todavía necesito que tú llames de mi parte, que le presente el evangelio de mi parte. Así que quédate, y se quedó 1 año y medio. Y por eso tenemos, ahora pueden leer el 1 y 2 de Corintios, que puede expresar un poquito más y muchas de las experiencias que experimentó. Y una de las cosas del apóstol Pablo es que no se metió en terreno de nadie, en congregaciones de nadie, en nadie. Él iba donde no había, porque si ahí había sembrado, ahí yo no voy, ¿para qué yo voy a ir? No se metió en terreno de nadie, pero sin embargo muchos se metieron en el terreno de él. No pescado en pecera. Yeah. Muchos se metieron en él. Si leen 2 Corintios, que él habla, mira, ven estos super apóstoles con mucha carta y mucha cosa, y ahora yo tengo que recomendarme a ustedes otra vez. ¿O acaso se olvidaron bajo el ministerio que dejaron de fornicar, dejaron de adulterar, dejaron de emborracharse, o se olvidaron de bajo el ministerio de quién ocurrieron todas esas cosas en su vida? Y entonces él tenía que, en 2 Corintios, volver otra vez, porque lo habían desacreditado, esta gente que no se había movido hasta que se hizo. Y cuando se hizo, llegaron, mira, llegamos nosotros aquí, somos super apóstoles. Entonces él tenía que defenderse, lo cual es triste, pero pueden leer 2 Corintios ahora sabiendo eso. ¿Bien? Del 12 al 13. Entonces, Oscar. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ok, así que entonces en Corintios se levanta, ya Dios le había dicho, nadie te pone una mano encima, entonces se levanta en Corintios también los judíos que no habían creído y lo traen a este procónsul, el nuevo gobernador de la región de Acaya, Galión, y parece que llegó nuevo y dije, vamos a aprovecharnos que este es nuevo y vamos a ir y llevarle entonces al apóstol Pablo para que lo juzgue o lo meta preso o lo que sea. Entonces vino con la acusación falsa de que honra a Dios, que nos hace honrar a Dios en contra de la ley. No dice que no se debe honrar a Dios, ni dice que honremos a Dios y los ídolos, simplemente que está enseñando que honramos a Dios, pero no de acuerdo a la ley. Para decir que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es el Mesías, que es honrar a Dios no de acuerdo a la ley, etcétera, porque es la predicación del apóstol Pablo. Entonces, el del 14 al 16, Hilda. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Ok. Hubiera esperado, quizá más adelante, hubiera esperado a Pablo hacer su defensa porque se perdió la oportunidad, pero puede ser que más adelante lo haya recibido, de él entonces poner la fe. Pero ya estaba familiarizado con las motivaciones, las intenciones de ellos y que era una acusación sin fundamento. Así que cuando Pablo va a comenzar a defenderse, los padres dicen, mira, yo no quiero escucharle esto. Y desecha el caso y no lo iba a examinar porque no estaba dentro de su jurisdicción juzgar de palabras, de nombre y de vuestra ley. Dice, yo no me meteré en esto. Así que simplemente lo echó fuera. Y el versículo 17, Edwin. ¿Cuál? 17. Entonces todos los griegos
apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Ok, sí, el que encontró siendo golpeado era el líder de la sinagoga, porque aparentemente el líder de la sinagoga en este caso está gano. Y entonces como si el abogado te dice, mira, este caso está gano y qué sé yo, entonces te desiste el caso totalmente, entonces le entra a palo al abogado. Pero aparentemente el caso estaba gano, y entonces delante el apóstol Pablo, entonces y al ser desechado el caso, pues entonces unos griegos que parece que le estaban aconsejando, a lo mejor había un desacuerdo entre ellos, hay muchas cosas aquí se están infiriendo, a lo mejor un desacuerdo entre ellos, mira, dije esto y lo otro, y entonces vaya al frente, no lo dice, etcétera, desechan el caso, y entonces cuando sale afuera, los mismos team de ellos le entran a palo, te lo dije, y a pescosar. Pero vemos que el apóstol Pablo es testigo de esto, ya que está ahí, y Dios confirma su palabra, que no le va a poner una mano encima, que la que se lo pusieron fueron ellos mismos. Lo que me lleva a decir algo para terminar entonces el viaje misionero. Número 1, cuando tú ves una persona y es una persona agresiva, una persona maliciosa, y tienes amistades con esa persona y te llevas con ella, y si tú crees que algún día que tú no vas a ser recipiente de esa ira, de esa malicia, de esa agresividad, estás equivocado. Porque el día que entonces tú la estimulas igual, tú vas a ser recipiente de esa misma agresividad. ¿Okay? Por eso que los epicúreos, si estaban saliendo con una novia y ven que ella siempre está insultando, gritando, y dice, no, pero ella no es así conmigo. Espérate. Ya mismo viene, se está cocinando. Ya mismo viene, se está cocinando. Porque el día que tú la estimulas igual, te va a venir con lo mismo. Yo tuve una lección que aprendí bien temprano en el ministerio. Había una persona en la iglesia, no voy a decir ni sexo, que decía no perdonaba, que se le hacía difícil perdonar. Y no perdonaba, y no quería perdonar, y no quería perdonar porque era muy grande, y esto y lo otro, que le había ofendido. Y yo miraba, y decía, ay Dios mío. Y entonces, algo, parece una predicación o algo, se ofendió, y de ahí, adivina qué, rehusaba en perdonarme. ¿Por qué? Porque esa misma actitud que está demostrando hacia otro, y yo la miraba y decía, ay Dios mío, algún día yo voy a ser recipiente, Señor, cámbiala, porque un día yo voy a ser recipiente de esa falta de perdón. Igualito, ¿qué fue? Lo mismo. Algo le ofendió, en vez de aclarar, mira, esto que tú dijiste, cómo está, de acuerdo a la palabra, qué sé yo, no. Entonces ahora el que no recibe el perdón soy yo, cuando lo estoy observando. ¿Okay? Así que si sabes a alguien, y menos te cases con él, o te cases con ella. Si tú estás viendo a alguien, hay mucho epicurio, si tú estás viendo a alguien que siempre es agresivo, siempre insulta, siempre es sarcástica, no, conmigo no lo es. Espera. 18, Verónica. 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Ok, entonces ahora de Corinto, ahora se va a dirigir, va al puerto de Cencrea y tiene la intención de ir a Éfeso. Dejó a Timoteo, dejó a Silas, se llevó con él Priscila y Aquila. Si ves si ves quién nombra primero, Priscila nombra primero, antes era Aquila, ahora nombra Priscila primero, un viaje ahora ministerial, lleva a Priscila primero, Aquila, y entonces con la intención de ir a Éfeso y termina yendo a Jerusalén porque quería atender la fiesta. Y entonces con la intención de dejarlos ahí mientras dejó Pablo y Silas,
ministrando quizá en Corinto todavía, o recibir otras instrucciones de fortalecer o visitar la salud de las iglesias que él había fundado. Él dice que se rapó la cabeza porque aparentemente cuando un judío hacía un voto para dar gracias o por haber sido recipiente de una gran bendición, tomaba el voto nazareo, que implicaba 3 cosas: no comer carne por 30 días, no beber vino por 30 días y dejar su pelo crecer, que al final se rapaba el pelo y entonces iba al templo y ofrecía su pelo para ser quemado delante de Dios como señal de agradecimiento de algo que Dios le había hecho y una bendición. Y así fue que lo hizo. Obviamente, no sé si llevó el pelo con él a Jerusalén, donde se dirigía, pero por lo menos ese era el voto que había tomado, que formaba parte del voto nazareno. Así que zarpan de Cencrea y después le voy a pedir la Beatriz, léeme al final del 19 al 22. Y llegó a Efesio y le dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Efesio. Y 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego ascendió a Antioquía. Ok, así que ahora vemos cuando zarpa se dirige a Éfeso, en Éfeso que está en Asia. Entonces, como siempre, entra a la sinagoga, empieza a discutir con ellos, pero ya tiene algo en su mente. Yo creo que está en Jerusalén para la fiesta. No sabemos si es para la Pascua, Pentecostés o Tabernáculo, que eran las 3 fiestas principales. No sabemos cuáles. Le dice: mira, yo me tengo que ir. Si Dios quiere, yo regreso. Y ahí que tenemos la carta de los Efesios y el ministerio de los Efesios durante su tercer viaje misionero, que cumple con la promesa por lo que hizo de volver otra vez. Pero dejó a Priscila y Aquila en Corintio para seguir contestando las preguntas. Pero por lo menos estos judíos eran más nobles, que en vez de echarlo dijeron: mira, quédate un poquito más, queremos escuchar más de ti, esto de Jesucristo Rey, Jesucristo es el Mesías sufriente, todas estas cosas. Entonces llega a Israel, saluda a la iglesia en Jerusalén, se queda para la fiesta y luego subió a su iglesia madre, que fue Antioquía, que fue la iglesia que le abrió las puertas y le abrió su ministerio. Y entonces y todo este viaje de comienzo a fin y todas estas áreas que visitó se creen que duró de 2 años y medio a 3 años. Y quiero resumir que aquí termina el viaje misionero, termina en su iglesia, porque siempre Dios, cuando salva, no solamente lo salva a él, lo salva a una comunidad, para que forme parte de una comunidad, no de llaneros y llaneras solitarias, sino parte de una comunidad. Entonces vemos, para resumir, que en el ministerio, en tu vida cristiana, va a haber 3 reacciones. Va a haber reacciones muchas veces hoy de hostilidad, hoy muchas veces de aceptación, hoy de indiferencia. No importa que tu reacción, no importa que su reacción a la palabra, el ministerio tuyo, no te vaya a afectar, porque los resultados están en la mano del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convierte. ¿Amén? Y y termino con verlo nada más. Me canso de mirarlo nada más. Requiere trabajo, requiere esfuerzo. Muchas veces para que la gente reciba el mensaje de salvación, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere prioridades, requiere. No se puede necesariamente depender de Zoom para que la gente se convierta. O sea, o de electrónica para que la gente se convierta. Muchos quizás se convertirán, pero eso no es la manera ordinaria, es de persona a persona, de sacar tiempo y de llevar el evangelio a través del esfuerzo y las prioridades, a través de la labor y la perseverancia, a través de gastar energías. Muchas veces se quiere gastar energías. ¿Alguna pregunta del segundo viaje misionero? Ya que
Amén. Pues vamos a ponernos de pie, lo que pueden pasar despedidos y Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo, porque